Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio al segundo día de la Semana de la Investigación. Hoy ya tenemos la ponencia del doctor Roberto Flores Moreno de México, del Departamento de Química de la Universidad de Guadalajara, con el tema perturbación de la densidad auxiliar como alternativa para el modelado de la electroquímica. Bueno, entonces continuamos con la ponencia de hoy. Muchas gracias. Pues, primero que nada, me da gusto saludarlos de lejos, como ha tocado en este tiempo, y saber que aunque vivimos estos tiempos de crisis, tenemos oportunidad de compartir y, entre otras cosas, compartir lo que hemos estado haciendo mientras estamos encerrados, ¿no? El día de hoy, como casi siempre, les voy a hablar un poco de métodos para calcular energías de remoción de electrones, energías de remoción de protones, pero un poco más motivado en el potencial aplicación que tiene en la electroquímica. Bien, entonces, antes de que se me olvide, bueno, yo no veo lo mismo que ustedes y soy novato en esto, entonces lo voy a cambiar. Entonces ya estoy en la diapositiva 2. Si algo falla, me dicen. Agradecer al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Santa María, al Centro de Investigación en Ingeniería Molecular, por vía del doctor Vadim Gómez en particular. Personalmente agradecer a Vadim y a Pamela, que me ha estado cuidando de que no me pierda en la conexión y en atender esto a tiempo. Y la invitación misma, ¿no? Muchas gracias. Tenemos... es algo que nos hacía falta, tener oportunidad de nuevo de compartir con ustedes. Después de haber estado personalmente en Arequipa, ahora me da gusto hacerlo por esta vía. Y bueno, es un poco diferente, no es con la misma carrera, con la misma alegría de estar viendo el vuelo, de estar llegando y disfrutar de Arequipa, pero igual me da mucho gusto y bueno, los saludamos desde acá de Guadalajara, de Tlaquepaque. Tlaquepaque es un pueblito, por si ustedes no lo saben, embebido en Guadalajara. Entonces a nosotros nos gusta pensar que vivimos en un pueblo, aunque vivimos en una ciudad, una metrópoli, ¿no? También quiero agradecer a la Comunidad Internacional de Desarrolladores del programa DIMON, que de una u otra manera por mucho tiempo han sido mi familia y generan este marco de trabajo, este software que es muy útil. En cierto modo, creo que les debo más de lo que les he ayudado, pero igual me da gusto y me jacto de ser un colaborador del Demon Developers, ¿no? Y a los colaboradores de diferentes partes que, como esta es una presentación que representa resultados de diferentes años, pues ya no tengo la lista justa ni correcta, entonces sería inadecuado querer listar quién ayudó y quién no. Eso pasa con los profesores después de un rato, ¿no? Entonces es una señal de que estamos envejeciendo, pero de todos modos ellos saben quiénes son y en su momento sabrán que agradezco y disfruté la colaboración. Bien, entonces las propiedades objetivos son electrónicas, principalmente la energía de ionización, es decir, estamos hablando de la posibilidad de agregar o quitar un electrón de un sistema molecular. En particular, cuando están en electroquímica, esto lo hacen mediante un electrodo. Pero también a menudo esto es en situaciones de medio acuoso y es muy importante el controlar el pH. De hecho, ustedes habrán oído de los famosos diagramas de Pourbaix, en donde tenemos zonas de predominio de especies reguladas por el pH vía los pKs y los potenciales redox. Bien, entonces son estas dos propiedades las que de algún modo han estado jalando mi interés por los últimos años, por diferentes motivaciones, como que en algunos procesos metabólicos o de fotosíntesis se ve que las transferencias electrónicas no proceden solas, sino que van acompañadas por transferencias de protón. La famosa bomba de electrones, por ejemplo, o el concepto de proton coupled electron transfer, este tipo de cosas.
Por otro lado, tenemos las limitaciones de que experimentalmente a menudo esto se hace en una solución, de que el electrodo está ahí, de que es un proceso heterogéneo, y el modelado que hacemos cuando estamos estrictamente a nivel molecular en sistemas finitos corresponde más a un sistema de vacío, que se puede acercar a un gas ideal tal vez. Pero bueno, ese es parte del trabajo del modelado, ir viendo las condiciones y un tiempo trabajar en un lado, otro tiempo trabajar en otro enfoque. Entonces ahora tal vez en los años futuros me va interesando trabajar más en el estado sólido por lo mismo, pero por ahora tenemos de algún modo aquí un tipo de cierre de resultados de la experiencia en la década anterior que su servidor ha tenido con este tipo de cálculos. Alrededor de la energía de ionización electrónica, el proceso en el que adicionas o quitas un electrón, está el concepto de la función de Fukui, y hay toda una vecindad de investigación muy interesante conectada a la función de Fukui, que es la teoría de DFT conceptual o Chemical Reactivity Theory, teoría de reactividad química, que va a conceptos muy fundamentales. Debo confesar que en mi caso no me di cuenta lo fundamental que eran las cosas y yo ya estaba trabajando ahí. Y tal vez por eso no siempre entendía por qué era tan fuerte la discusión y por qué era tanto el interés de convencerme de algo o de querer que yo dijera las cosas de otra manera. Yo siempre he hecho esto de la función de Fukui y de adición, remoción de electrones en un enfoque más pragmático. Para mí la idea es que la DFT es una herramienta útil y de capacidad comprobada, pero seguramente hay gente que desarrolla funcionales que pensará que hay mucho por mejorar y que hasta que no tengamos el funcional exacto no vamos a vivir en paz. Yo no me toca vivir así, sino que me toca creer que los funcionales ya son bastante buenos para muchas cosas ya, y ahora hay que aprovecharlos. Y se les puede aprovechar para calcular energías de remoción de electrones y para calcular funciones de Fukui dentro de la limitación que tenga ese funcional, claro. Entonces no son los aspectos más fundamentales los que aquí vamos a discutir, sino un enfoque práctico. Dado que este es el funcional que tenemos, ¿qué puedo hacer con él? Y en términos de esa practicidad entra el programa Daemon, porque ahí hemos implementado algunas cosas y hoy por hoy ustedes lo pueden correr en su computadora, incluso en su laptop, y calcular sistemas de tamaño apreciable y recoger de ellas en unos minutos propiedades como estas, como una gráfica de la función de Fukui, como una energía de ionización, u otras funciones de respuesta. Casi de todo cálculo de teoría de perturbaciones hay una función de respuesta de la densidad, pero curiosamente no tienen nombres todas. Por ejemplo, la respuesta al campo eléctrico, la respuesta al campo magnético, la respuesta al movimiento de los núcleos. Entonces hay una respuesta, pero no tiene nombre. La función de Fukui es una de estas respuestas y esa sí tiene nombre. Entonces la gente se enfoca mucho en esta, pero casi cada propiedad química que ustedes calculen de la energía como una derivada de orden superior, de segundo orden hacia arriba, tiene una contraparte de descripción local que es la respuesta de la densidad. Entonces, por eso es que menciono otras funciones de respuesta. En la parte de las funciones asociadas a la acidez, básicamente me refiero a la idea de quitar o poner un átomo de hidrógeno. A veces decimos un protón, pero para no confundirnos con los núcleos y los aspectos nucleares, nos referimos a un átomo de hidrógeno, un núcleo de hidrógeno, a un H+. Entonces, son estos dos que vamos a tratar de manera paralela. Y básicamente estamos haciendo un recuento de los daños. Por allá de 2007, yo empecé a leer sobre la propuesta de Slater para calcular la energía necesaria para quitar un electrón. Y lo que Slater hacía era algo que a primera impresión parece raro. En el cálculo autoconsistente, poner nomás medio electrón en un orbital y cuando termine el cálculo, recoger la energía de ese orbital y decir, esta es la energía de ionización, con el signo cambiado, claro. Y le salía muy buena. Se
se puede demostrar matemáticamente algunas cosas, como si ustedes toman el enfoque de Kohn-Sham o de Hartree-Fock y sacan la derivada de la energía con respecto al número de electrones, lo que les va a salir es la energía del orbital del cual se sacó el electrón, asumiendo que este electrón se saca de un solo orbital inicialmente y después solo hay relajación o reacomodos. La primera aproximación, el cambio en la energía es justo la energía del orbital, independientemente de la calidad del funcional y qué tanto vaya a pegarle eso al experimento, dentro de ese marco de teoría, la teoría de un determinante de Hartree-Fock o de Kohn-Sham, les da que la energía del orbital es su primera aproximación a la energía de ionización. Decimos en Hartree-Fock, teorema de Koopmans, cuando usamos la energía del orbital, y decimos a veces en el contexto de FT el teorema de Janak. El teorema de Janak se puede presentar como una integral, esta que está aquí en la segunda ecuación. Entonces, en donde estamos integrando, el integrando es la energía del orbital, pero en función del número fraccionario de electrones que va desde 0 hasta 1. Entonces, si conociéramos esta función, integraríamos, como siempre, el área bajo la curva y tendríamos el potencial de ionización. Por supuesto, a esta altura ya más de uno se debe haber inquietado porque el número de electrones es finito, es entero. Y estamos más acostumbrados a derivar respecto a variables continuas. Entonces esto plantea un potencial como de riesgo, de ¿estoy haciendo las cosas bien o no? Una forma de vivir en paz con eso rápido es pensar en un ensamble, en que imaginariamente tienes muchos sistemas y entonces de lo que estás hablando cuando dices número fraccionario de electrones es el promedio. En algunos sistemas un orbital está ocupado, en otros sistemas está desocupado, y entonces en promedio puede ser que tengas el 60% ocupado, por ejemplo, y entonces dices que tienes una ocupación de 0.6 en promedio. Entonces eso nos deja dormir en paz con la idea de los electrones fraccionarios, y bajo ese contexto de Janak, la idea de Slater se volvería una aproximación de punto medio, aproximar una integral. Es como la aproximación más de primera intención, la menos exacta, la primera adivinanza, como ponerle un rectángulo al área bajo la curva. Pero bueno, resulta que la variación de la energía con respecto al número de electrones es casi lineal. Eso es lo que no se ve a simple vista, pero se ve después con la experiencia. Y entonces el método de Slater resulta ser buenísimo. Entonces yo topé con les decía por allá del 2007, y lo que yo quería hacer era ser propagador del electrón, porque la gente dice que el método de propagador del electrón es un enfoque muy exacto, es elegante, porque está sentado en un enfoque de segunda cuantización ab inicio. Entonces ya saben, si dice ab inicio, uno de entrada siente que va por el lado más exacto posible. La teoría de propagador del electrón es en cierto sentido equivalente a una teoría de perturbaciones de muchos cuerpos, parecido a lo que llamamos Moller-Plesset. Moller-Plesset segundo orden, tercer orden. Entonces igual hay segundo, tercer orden de propagador y más órdenes. E incluso se puede hacer teoría de perturbación sobre estado basal o excitado, o, como aquí tenemos, teoría de perturbación sobre un estado que tiene ocupaciones fraccionales. Entonces esa formulación está ahí, y ahí les pongo una cita abajo. Hay un artículo de 2007 al respecto. Si esas ocupaciones resulta que son las ocupaciones enteras típicas, es decir, lo que estamos acostumbrados a pensar en un sistema simple, que hay unos orbitales que tienen un electrón y otros que tienen 0, entonces la formulación se reduce a esta que dice aquí arriba, ocupaciones enteras, el propagador de segundo orden estándar, el que ustedes van a tomar un software que esté comercialmente disponible, pedir segundo orden, y les va a dar eso. Ahora, si usamos las ocupaciones de Slater, hay que hacer ajustes, y entonces incluso aparece una tercera sumatoria. Pero viendo con cuidado, uno ve que solo hay uno que tiene una ocupación de un medio y los otros son de 1, ¿no? Ese es el único pequeño detalle. Y va a resultar que básicamente se están recuperando efectos de relajación que no se recuperaban cuando tenían las ocupaciones enteras. Entonces eso es el truco
En cierto modo es lo que llamaremos un hack o sí, un hackeo de la situación, ¿no? Se pone un medio electrón y eso matemáticamente implica que recuperaste efectos de relajación, aunque tú no te preocupaste por hacer el álgebra. Estos métodos tienen una exactitud respetada, pero tampoco es enorme la exactitud, es solo que la gente ya tiene la idea de que el método del propagador es muy exacto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo qué tan exacto. Entonces verán las barras de error están en electron volts. Y por ejemplo, hay unos que asustan, como esa barra del OVGF en los electrones de core. Los métodos de tercer orden hacia arriba básicamente no funcionan en el core. Pero ese es un problema más bien de cómo se resuelve, porque las ecuaciones que se resuelven entran en un proceso iterativo tipo Newton-Raphson y tienen muchas soluciones, y entonces no es trivial identificar la solución correcta, y en los métodos de alto orden hay muchas soluciones cruzándose. Mientras que en la valencia ustedes pueden esperar que les dé exactitudes debajo de medio electrón volt prácticamente todos los métodos de propagador, menos el segundo orden que a veces lo rebases, esa barrita morada. Y el que dice TOEP2 es la combinación del método Slater con propagador, entonces mejora un poco sobre el segundo orden. Nuestra idea en aquel tiempo era que lo queríamos competitivo en exactitud con tercer orden como el OVGF, pero competitivo en velocidad con el segundo orden. Y eso es lo que andábamos haciendo. Lo más relevante para el día de hoy para mí es, una, que de esta manera hacíamos cálculos de potencial de ionización, y dos, que la idea de Slater de usar la carga fraccional. También abundamos en usar funciones auxiliares allá. Publicamos un trabajo en 2009, otro en 2018, otro en 2020, recién, sobre cómo usar las funciones auxiliares permite hacer métodos de propagador eficientes. Es una historia comparable a cuando se habla de hacer MP2 con funciones auxiliares o el RI-MP2, pero la formulación en sí no es la misma. O sea, aunque decimos que son comparables, no son lo mismo. Hay términos en propagador que no están en el MP2, entonces por eso se tiene que construir la formulación y la metodología aparte. En términos prácticos, usar las funciones auxiliares resulta tan confiable como no usarlas, pero en términos de velocidad de cómputo ganas muchísimo. Esa es la ventaja. Y si me preguntan a mí que soy programador, en términos de programar se programa mucho más fácil. Aunque son más funciones, son más simples de disecar, de separar y entonces concentrarte en cada una de las tareas. Lo que les decía del 2018, ahí agregamos una idea de que si localizas los orbitales sobre los que estás ionizando, entonces puedes hacer un uso de funciones auxiliares localizadas, un ajuste variacional localizado solo en la zona de interés. Entonces eso empieza a ser como muy refinado, ¿no? Pero pues al final uno está contento por esto, porque lo que tú quieres ahora es que sea rápido. Una vez que confías en el método, lo que quieres es que sea lo más rápido posible. Y cada vez es más rápido, pero cada vez es más técnico, ¿no? Más difícil que un novato lo programe, ¿no? O sea, cuesta más estudiar para llegar ahí. Luego combinamos con técnicas que tenían protones cuánticos en una colaboración que por varios años hemos sostenido con Andrés Reyes de la Universidad Nacional de Colombia. Y tuvimos unos momentos felices de calcular en afinidades protónicas, son como acidez pero en fase gas, para no tener la sombra del solvente que no lo estamos calculando. Y entonces aquí tenemos los ácidos carboxílicos, se hacen orbitales, se hacen densidades de protón, y entonces ya la mera idea de hacer Hartree-Fock con densidades de protón ya es emocionante y divertida, porque te deja ver cosas como la deslocalización del núcleo. Acabas con un concepto de tamaño finito de núcleo que no tenías cuando lo hacías con los métodos de estructura electrónica regular. Y luego lo combinamos con propagador y a eso llamamos el propagador de protón.
Y ha habido varios reportes desde entonces, desde este de 2013 que fue el primero, en donde claro se ve que es una técnica en la que se puede confiar. En mi experiencia, lo que más me complicaba la historia es que no controlo el SCF de protón, tarda mucho en converger y no es raro que me tarde 4.000, 5.000 ciclos. Lo peor es que cuando ven 4.000 no tengo ninguna garantía que el 4.500 cierre, entonces era común que en algunos sistemas simplemente vuelves una semana después y sigue convergiendo, a pesar de que es un sistema pequeño como estos. Entonces eso puede ser simplemente una falla técnica, pero el hecho es que no es lo mismo converger un SCF que tiene solo electrones a uno que tiene electrones y protones u otras partículas. Aunque la matemática es la misma, son las mismas ecuaciones de Hartree-Fock, la física no es la misma, porque la deslocalización no es la misma para un objeto más masivo, como el protón comparado con el electrón. Y entonces, si de por sí el SCF ya es caótico, con protones es más que doble caótico. Pero algunas personas, entre ellas Andrés, han logrado tener corriendo y produciendo resultados para la química teórica este tipo de metodología. Entonces lo combinamos con el propagador de protón. Aquí incluso calculamos energías de solvatación, porque a diferencia de los procesos de remoción de electrones, en el de remoción de protones, el protón no estás asumiendo que se fue a la nada o que se fue al vacío, se va al solvente. Entonces, tu energía de reacción tiene que contemplar la energía de solvatación. Y el tener esto presente o no va a ser una diferencia enorme el día que se te ocurra o que quieras calcular cosas como un pKa. Creo que son como 250 o 260 kilocalorías por mol de protones, la energía de solvatación. Y igual se podía calcular, íbamos haciendo cúmulos y luego le usábamos el propagador de protón. Y esos que ven ustedes marcados como verde es el que salía, o los más fáciles de sacar, verán que algunos son dos, porque prácticamente tenían la misma energía. Entonces, así lo hacíamos. Ahora, hasta ahí la línea de que lo hacíamos. Ahora la idea es, ¿qué tanto podemos hacerlo con DFT simple? DFT, estructura electrónica regular, sin protones cuánticos, sin ab initio, sin propagador, sin funciones de Green, simplemente DFT. Entonces, una repasadita un poco rápida. La energía de Kohn-Sham, como sabrán los que ya se pusieron a leer más de una vez DFT, digo, entiendo que le estoy hablando en buena medida a un público de estudiantes, pero la energía de Kohn-Sham incluye, les cuento, energía cinética, que es una que ya conocemos de mecánica clásica, que aquí en esta ecuación 1 sería la primera parte. El nabla cuadrado viene desde la ecuación de Schrödinger, y luego viene la parte de interacción con el potencial externo, que es esa B. En el caso de las moléculas, el potencial externo se llama externo en función de que es externo a los electrones. Entonces es el potencial generado por los núcleos y que sienten los electrones. Y por eso está ahí en la ecuación 2. Es la suma sobre todos los núcleos, Z es la carga nuclear, y R sería la posición del electrón y A la posición del núcleo. Entonces es una mera interacción coulombica. Luego viene esa J, que es el funcional de interacción coulombica, la interacción electrón-electrón entre todos los electrones, y finalmente el famoso funcional de intercambio-correlación, que básicamente el DFT que tú hagas o el Kohn-Sham que tú hagas cambia en función de que cambies la fórmula para el último. Para el último no tenemos una expresión netamente definida, sino que usamos aproximaciones propuestas en base a la experiencia de gente que sabe mucho, que ha tenido iluminaciones en un momento, que ha decidido mezclar cosas. Aproximaciones, pues, al funcional de intercambio y correlación.
Y la densidad en concha, al igual que en Hartree-Fock, se puede formular como una suma de contribuciones de densidades que vienen de los cuadrados de los orbitales, en esa ecuación 3. La NI ahí es la ocupación del orbital, por aquello de que hay unos orbitales que tienen ocupación 1, otros 0, otros 2 y así. Entonces esa fórmula, ustedes pueden dejar que la I corra sobre todos los orbitales, no importa que estén vacíos. En la práctica nosotros metemos esto en una computadora, así es que casi siempre en lo que yo hago y la gente con la que yo convivo, usa lo que llamamos la combinación lineal de orbitales de funciones atómicas. Antes se decía orbitales atómicos, o en algunos libros todavía se dice, pero la verdad es que no son orbitales, solo son funciones que uno pone ahí para que sirvan como una base matemática en el sentido del álgebra lineal. Y entonces usando una expansión, los orbitales se construyen como combinaciones de las funciones. Las funciones base, las mu que están aquí, no cambian, pero los coeficientes de expansión sí, y ese es el trabajo del cálculo mismo, determinar los mejores coeficientes. Si usamos eso, la densidad, que ya estaba dada por la suma de cuadrados de los orbitales, ahora queda expresada por la ecuación 5 de la izquierda. Y aparece esa ecuación 5 a la derecha, que es esa matriz P mu nu que llamamos matriz de densidad. Adentro de la computadora, la matriz de densidad es la densidad. Es decir, si cambia la matriz de densidad, cambia la densidad. Si no cambia la matriz de densidad, no cambia la densidad, porque las funciones base no cambian. La ecuación 6 nos da entonces la energía en ese formato de funciones atómicas. Esa H que vemos ahí le llaman la contribución monoelectrónica, tiene la energía cinética y tiene la atracción de núcleos. Y luego el término que tiene dos P's es la repulsión coulombica. Y finalmente viene el funcional de intercambio y correlación, que lo que ustedes tienen que esperar es que, pues es una cosa que depende de la densidad, es una integral de la densidad o de las densidades, porque a veces hay densidad alfa y densidad beta. Si ustedes ven esa expresión, la 6, lo más feo de ella es la parte en medio. La doble suma, mu nu, sigma tau, y eso que está en el paréntesis, mu nu barra vertical, sigma tau y cierra paréntesis, es una integral de 4 funciones, pero cada función está en un átomo. Entonces les llaman integrales de 4 centros o de 4 índices, y esas son la razón principal de que los cálculos sean tan costosos. Casi todos los cálculos. Otra cosa que va a ser relevante es la famosa matriz de Kohn-Sham. Para hacer el proceso de encontrar los mejores coeficientes, uno acaba derivando la energía con respecto a las entradas de la matriz de densidad y sale la ecuación 7. A esta se le llama la matriz de Kohn-Sham. Esa matriz de Kohn-Sham es importante por la ecuación 9, porque satisface un problema de pseudo-eigenvalores acompañada de la matriz 10, que es la matriz de traslape, pero esa es como simple, simplemente integrales de encimamiento de funciones. Entonces, una vez que se toma en cuenta ese encimamiento de funciones, K, la matriz de Kohn-Sham, determina cuáles son los mejores coeficientes y, por cierto, cuáles son las energías de los orbitales, que como vimos nos van a interesar. Entonces, esa es la importancia de la matriz de Kohn-Sham. Y ahí aparece también el concepto en la ecuación 8 del potencial de intercambio y correlación, que es la derivada funcional de la energía de intercambio y correlación con respecto a la densidad. Ok, entonces básicamente eso es el Kohn-Sham. El Kohn-Sham que yo necesito, o que he necesitado entender para poder seguir. El ajuste variacional que se usa en DIMON y que se usa en muchos programas hoy día, que tiende a ser más la regla que la excepción, es una técnica para hacer que Kohn-Sham no sea tan costoso. De entrada, Kohn-Sham es más caro que Hartree-Fock. Si ustedes ven que el FT es más rápido que Hartree-Fock, es porque ya estás usando el ajuste variacional del potencial de Coulomb. Se introduce una densidad auxiliar básicamente en la idea de que si es una densidad debe de depender de funciones nomás de una posición espacial, mientras que la densidad orbital, si vemos un poco atrás, en esa ecuación 5 a la izquierda, depende de dos funciones de mu y no, entonces es una expansión bilineal.
Y de ahí viene la inspiración de que eso no debería ser necesario, que se debe poder escribir una ecuación lineal simple como la 11. La cosa es determinar quiénes serán los coeficientes de expansión otra vez. Ahora estos nuevos coeficientes de expansión. Entonces, de entrada tienes dos densidades, la correcta y la aproximada que estás proponiendo. Entonces, se espera que haya algún error, alguna discrepancia entre ellas, diferencia. Y si integras la interacción de esta diferencia consigo misma, tienes una autointeracción. La autointeracción, lo que hace que nos importe aquí es que por construcción tiene que ser positiva o cero. Entonces, nunca puede ser negativa, entonces tú te puedes enfocar en minimizarla. Y eso es lo que se hace, se saca la derivada, se buscan los extremos y nos sale esa ecuación 13, que está a la izquierda, pero que interpretada en orbitales atómicos es la de la derecha de la 13, y le llamamos la condición de ajuste variacional. Esa ecuación es un sistema de ecuaciones que cuando lo resuelves te dice quién es la X, quiénes son los coeficientes. Pero para muchos, después como que no quieren recordarlo mucho, entonces yo les recomiendo que lo vean ahorita y lo recuerden para siempre. Tú jamás vas a tener una densidad auxiliar sin tener la densidad verdadera antes. Eso es clave. Entonces, el ajuste del potencial de Coulomb causa un cambio en la expresión de energía. Ahora tenemos la expresión 14, en donde se sustituye la expresión de energía de integrales de 4 centros por una que tiene integrales de 3 centros, que ya aparece en medio como Px, y otra que tiene integrales de 2 centros, que tiene xk y xl. Entonces parece más complicada en el papel porque tiene más fórmulas, pero de facto es mucho más fácil de calcular principalmente porque las integrales ahora son de 3 índices. Entonces, de aquí, de este tipo de cosas, viene el concepto de escalamiento en cálculos de estructura electrónica. El cálculo Kohn-Sham regular escala formalmente a la cuarta potencia. Que quiere decir que si tú duplicas el tamaño de tu sistema, deberías estar preparado, por lo menos psicológicamente, para que tu cálculo aumente en un costo computacional por un factor de 16, más o menos. Pero si solo tienes integrales de 3 centros y duplicas el tamaño del sistema, entonces deberías esperar que al duplicar el tamaño del sistema, solo se multiplique por 8 el costo del cómputo. Entonces al inicio, pues, no se ve mucho la ganancia, pero si piensas que no vas a duplicar, sino que lo vas a aumentar más y más, lo que tienes es que si tú graficas tienes una potencia a la cuarta y en otra a la 3. Entonces es claro que conforme tu sistema aumente, cada vez más vas a estar feliz de haberte cambiado al método que usa el ajuste variacional, porque cada vez va a ser más la ganancia en tiempo y en esfuerzo computacional. La matriz de Kohn-Sham en este contexto cambia también y nos queda como la expresión 15. Aquí, si la comparamos, esto es importante para lo que yo les voy a decir. La matriz de Kohn-Sham original es esta 7. Ustedes verán que depende de P, de la matriz de densidad, y depende de BXC, el funcional de el potencial de intercambio de correlación, que a su vez también es un funcional de la densidad. Mientras que en esta nueva funcional, en la 15, ya no aparece la P, pero aparece la X. Esa dependencia es importante para nosotros. Finalmente, en Dimon se ha vuelto popular la ADFT, que es una aproximación más encima del ajuste variacional. La única gran aproximación que yo veo en ADFT es la ecuación 16. Ustedes usan la densidad auxiliar en la parte de intercambio y correlación en lugar de usar la verdadera densidad. Pero ustedes no le mueven a la fórmula del funcional. Es la misma expresión matemática, solo alimentan otro argumento. Y de ahí en adelante, todo es como siempre. Hay implicaciones, sí, por ejemplo, la matriz de Kohn-Sham pudiera
va a quedar ahora como la expresión 17. Y entonces ustedes verán que se ve como que se está haciendo más fácil. Aunque del lado ustedes van a tener que calcular la ecuación 18. Esos coeficientes z les llamamos los coeficientes de intercambio-correlación. Y verán que ahí está el potencial PXC. Es la misma fórmula de siempre, solo que ahora se calcula con la densidad auxiliar. Y además de eso, ahora no juega el mismo rol que jugaba en las otras expresiones. Pero las fórmulas son las mismas, es que ustedes no tienen que preocuparse de andar cambiando el funcional PBE a la forma ADFT. Es las mismas expresiones matemáticas todo el tiempo. El cambio es este que ven aquí en 17 y 18. Bien, esto yo lo conocí alrededor del 2000 y después lo vi publicado alrededor del 2004. Y gradualmente ha ido quedando claro que no es idéntico los resultados numéricos, pero gracias a que estás en un contexto en el que se está optimizando todo en el ciclo autoconsistente, el método de ADFT marcha hacia resultados que se parecen mucho y te deja sacar una química que es prácticamente la misma de los cálculos que hagas con ADFT o con solo el ajuste variacional. Nosotros lo que queremos es hacer respuestas lineales derivadas, perturbaciones, cómo cambian los coeficientes. O sea, después de que ya se resolvió un SCF, sea de Hartree-Fock o de Kohn-Sham, saber cómo cambiaría si yo le moviera algo al sistema, si yo le quitara un electrón, si yo le quitara un protón, o le moviera un núcleo, cosas así. Entonces, tradicionalmente esto se hace con el método que llaman Couplet Perturbed Hartree-Fock o Couplet Perturbed Kohn-Sham, en el contexto de Kohn-Sham. Y con algunas ideas de conocimiento de la estructura electrónica, por ejemplo, que si tú haces una rotación de los orbitales ocupados, no cambia la energía del sistema que calculaste. Entonces, las únicas correcciones posibles a los orbitales ocupados vienen de los virtuales, por ejemplo. Sale la ecuación 19 alrededor de eso. Y entonces tú vas a querer calcular cómo cambia la matriz K, y ese es el K1, la derivada de la matriz K. Si lo tienes, puedes sacar cómo cambia la matriz U. Si lo tienes, puedes sacar cómo cambia la matriz de coeficientes. Si lo tienes, puedes sacar cómo cambia la matriz de densidad. Y finalmente con ella, cómo cambia otra vez la matriz de Kohn-Sham. Esta última flecha es mera consecuencia de lo que yo les decía de la expresión de que la matriz de Kohn-Sham en el Kohn-Sham regular depende de la matriz de densidad. Ahora, alguien podría decir, si una depende de otra y otra de la otra y son varias variables, ¿por qué no eliminamos algunas? Pues justo eso es lo que se hace y se deja todo en función de U y solo de la parte de U que no es redundante, que es el bloque fuera de la diagonal, el bloque ocupado virtual. De manera que vas a tener el número de elementos es igual al número de orbitales ocupados por el número de virtuales, ese OB que dice ahí. Ese va a ser el tamaño de tu sistema de ecuaciones. Y se resuelve. Entonces, si lo piensas, el número de ocupados por número de virtuales es igual al número de excitaciones simples. Entonces, es una matriz del tamaño de lo que llamamos CI singles, interacción de configuraciones simple. Roy McQueenie, lo que hizo empezando desde 1962 y por mucho rato fue ir desarrollando una formulación en la que no quería pasar por la U ni por la C, iba directo de la K a la P y de la P a la K, y esa expresión 21 es simbólica del desarrollo de McQueenie, de cómo si tú tienes la respuesta de la matriz de Kohn-Sham puedes sacar la respuesta de la matriz de densidad, y como con la respuesta de la matriz de densidad sacas la K, entonces se vuelve como un acortamiento de la ruta. Pero eso tiene un precio porque estas dos matrices, las dos miden número de ocupados más virtuales por lado. Entonces su dimensión es ocupados más virtuales al cuadrado. O sea, pues son más grandes que las que tenía el Couplet Perturbed de Hartree-Fock. Y uno de los caminos que se propuso para resolverlo era hacerlo autoconsistente. No querer aislar
una de las variables y resolver directamente, sino iterativamente ir mejorando, como si fuera un SCF, pero entonces le llaman Self-Consistent Perturbation, perturbación autoconsistente. La ventaja principal que tiene para la gente que piensa en términos de DFT es que si ustedes ven la expresión 22, parece como que no tienes que preocupar de orbitales, que te puedes concentrar en cosas que son densidad, matriz de Covington, densidad, o sea, como que la densidad es el objeto propio de la DFT. Entonces parecía ser lo más natural acercarse por el lado de McQueen, y eso fue lo que hicimos. Pero como consecuencia del uso del ajuste variacional, como consecuencia del ADFT, nosotros tenemos que, una vez que tenemos la respuesta de la matriz de densidad, la P, en esta expresión 23, sacar la respuesta de la densidad auxiliar, que es esa X1, y con ella sacar la respuesta de los coeficientes de intercambio de correlación, que es el Z1. Y solo entonces podemos volver, si recuerdan, a esta ecuación 17 y querer la respuesta de K. Pero, una vez más está el planteamiento. ¿Quién es el más pequeño de todos esos arreglos? Y esta vez es la X o la Z. Nosotros vamos por la X porque es la más fundamental. Y entonces esa X tiene solo, el tamaño es igual al número de funciones auxiliares. El número de funciones auxiliares es grande, es más que ocupados más virtuales. Pero difícilmente va a ser más que ocupados por virtuales. Entonces resulta que sale un sistema más pequeño. Y de hecho, cuando el sistema crece, esto crece lineal, es decir, el número de funciones auxiliares crece con el tamaño del sistema. Pero si pensaban en los otros enfoques, crecía al cuadrado. Crecen los ocupados, crecen los virtuales. Y aquí no, aquí nomás crece una vez, entonces crece lineal. Y eso nos da la esperanza de que el ADPT, la teoría de perturbaciones de la densidad auxiliar, debe de lograr sistemas de ecuaciones mucho más compactos. Y el sistema de ecuaciones es este 24. La fórmula que está en el paréntesis, el 1/4 de G menos A por 1 más G menos 1F, no cambia. La X no cambia, la X es lo que estoy buscando. Lo único que cambia es la B a la derecha. Y esa cambia dependiendo con respecto a qué estés derivando, con respecto al número de electrones, a la posición de los núcleos, otra cosa. La G son las integrales de dos centros que hemos visto. Y la A es un campo nuevo, está ahí en la 25 a la izquierda. Y la F, les gusta llamarle el kernel de intercambio-correlación a la segunda derivada funcional de la energía de intercambio-correlación con respecto a densidades, en este caso auxiliares. Y además está multiplicado por dos funciones e integrado. Vean que esa integral es una integral de 6 dimensiones, ¿no? En R y en R'. Entonces queda lo que diríamos nosotros en la representación de funciones auxiliares. Todo el sistema 24 está en la representación de funciones auxiliares, es pequeño comparado al CI singles. El costo principal de este esfuerzo va a estar en calcular esos campos de la 25. Inicialmente lo que les va a costar más va a ser el kernel, pero después lo que va a costar es la A, porque la A está marchando sobre las singles una vez, sobre las excitaciones. La I es un orbital ocupado y la A es un virtual. Entonces la sumatoria es sobre todas las excitaciones simples. De algún modo, el ADPT compactó toda la información de las excitaciones simples y la metió en la matriz A. Okay. Entonces les digo, si cambian de perturbación, cambia quién es el de la derecha, pero todo lo demás de la ecuación no cambia. Entonces ustedes saben que con un sistema de ecuaciones, ustedes lo que invierten es la matriz. Entonces la matriz lo pueden invertir una vez y después aplicársela a la perturbación que quieran. Entonces aquí hoy estamos preocupados de dos: el número de electrones y la carga nuclear. Y estas son las expresiones. Cuando derivan respecto al número de electrones, en el camino ustedes van a sacar la derivada de la densidad. La derivada de la densidad, dijimos que adentro del programa todo lo que haga la matriz P es la densidad. Entonces, si quieren la derivada de la densidad, lo que tienen que sacar es la derivada de la P. Entonces, eso sale en el proceso de solución que estábamos viendo. Y
Esto lo hicimos en 2008. Lo que ustedes verán, la curva de hasta arriba es la curva analítica y las otras son con carga fraccionaria que se va haciendo más y más pequeña. Cuanto más pequeña, más se parece porque, como saben, la derivada es el concepto límite. El límite de la pendiente, ¿verdad? Entonces, cuanto más pequeño sea el paso, más te acercas al límite. Entonces, esta gráfica simple lo que muestra es que la implementación analítica de verdad correspondía a la convergencia de la numérica. Ustedes no pueden esperar que la numérica sea igual porque la numérica es con variación de 1. Cualitativamente, muy a menudo van a tener casi lo mismo, pero si se ponen estrictos, los números son diferentes. Si quieren que converja, tienen que hacer pequeña la variación del número de electrones en el método numérico. Esta, por cierto, es una Fukui del LUMO, de adición de un electrón. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ya uno empieza a disfrutar el beneficio de haber pasado por las fórmulas. Si pasamos con cuidado y si no nos regresamos, finalmente podemos decir, aquí tenemos la derivada matemática exacta, sea de un funcional local, sea de un GGA o sea de uno más avanzado. Pero tú puedes tener la certeza que tienes la derivada matemática exacta y entonces puedes hacer matemáticas tranquilo. Cuánta física hagas depende de ti. Pero no te ves en la situación de querer estar haciendo física con un objeto matemático que no está bien definido y que por lo tanto está lleno de ruido. Aquí sí tenemos la derivada numérica consistente con el funcional que estés usando. Y eso, en cierto modo, las gráficas te lo dicen. Las gráficas, si ustedes ven esta gráfica, es extraña, pero es armoniosa. Es extraña porque casi nunca habíamos visto algo así. Pero es armoniosa porque se ve simétrica, un cambio gradual, a eso me refiero. Entonces, aquí lo que se hizo fue, ustedes saben que el benceno tiene 21 orbitales ocupados. Por cierto, los últimos dos son degenerados. Entonces, justo del que sigue, ni del 20, ni del 21, un poquito más abajo del 18 sacamos el electrón. Y estas gráficas corresponden a cómo cambia la entropía de Shannon, que es un objeto que le gusta a la gente de teoría de la información. Básicamente yo de eso no sé nada, pero es claro que hay mucha gente a la que le interesa. Entonces tienes un objeto que depende de la densidad. Si tú puedes sacar derivadas de la densidad, puedes sacar variaciones de ese otro objeto. Eso es a lo que me refiero con la matemática. Si tienes un esquema consistente, solo sigues lo que te enseñó el maestro de cálculo y van a ir saliendo más cosas. Entonces aquí lo que hicimos fue calcular el proceso de transferencia de un electrón. Queríamos al electrodo de carbono, pero ya saben cómo es el modelado, que después no puedes calcular todo, entonces acabamos calculando una sola capa, que en realidad es una capa de grafeno, pero sigue siendo una capa de carbono que algo nos dirá de lo que le gusta al electrodo. Y esas manchas rojas que ven son las zonas donde es más probable que entre o salga el electrón. Bueno, una es para entrar y otra para salir, como siempre. Una es la Fukui menos y otra es la Fukui más. Este es otro despliegue gráfico. Entonces, esto es como un tipo de globitos cuando hacemos orbitales. Entonces, donde está el globito más grande, uno espera que allí hay más probabilidad. Y en este caso, el grafeno está defectuoso. Verán que tiene unos anillos más grandes alrededor de los amarillos. Y entonces, lo que prueba esta gráfica es que la Fukui predice que en la zona de defectos, la transferencia electrónica es más probable, tanto para la adición como para la remoción de electrones. A menudo la gente habla de que la Fukui no es concluyente porque a veces hay aspectos electrostáticos y se tiene que usar el potencial electrostático para complementar. Pues lo que yo diría aquí es que parece que en este caso la Fukui fue suficiente. En este otro caso, es un caso electroquímico, se tiene una mediación por ferroceno. Entonces, si tiene un electrodo de carbono, se corre el voltammograma de un analito que está ahí y se ve la curva azul, que no parece curva de tan baja que es la señal comparada con la curva verde. Entonces, ese DCPE es el bare, el electrodo desnudo. Y el FM es el ferroceno modificado por ferroceno. Y entonces verán que la señal es, por supuesto, mucho más grande, como lo sugiere la gráfica.
Y entonces se supone que todo es culpa del ferroceno, de la presencia del ferroceno. Entonces la idea intuitiva es que el ferroceno está mediando la transferencia de carga. Aquí se hizo el modelado. Y entonces esta parte que dice oxidación correspondería a la Fukui F-. Y entonces nos dice que la zona roja es la zona más probable. Entonces, donde es más probable que se vaya el electrón es del ferroceno, como ven. Y la adición de electrones, otra vez, la zona roja es la más probable. Pero debemos estar alertas que no podemos tomar la orilla del hexágono, porque ese borde no es real. Es decir, o sea, si la superficie de carbonos es grande, solo que nosotros no pudimos calcular más, entonces tenemos que confiar más en la zona del centro. Por eso, acá arriba, aquí están cortados los cuadros, para que no se vea el bordo y no interpretemos el bordo, porque eso es artefacto. Entonces, aquí se ve claramente que el ferroceno está mediando la transferencia. Entonces, es como un ejercicio sencillo, donde se puede ver la participación en la transferencia de carga gracias a la función de Fukui, y se puede identificar el sitio donde está ocurriendo más probablemente. Y esto también es gracias a que tenemos un método eficiente para calcular la función de Fukui y es analítica. Para los que no saben, la función de Fukui tiene que integrar a 1. La integral de la Fukui en todo el espacio es 1. Entonces, cuanto más grande la molécula, más pequeña la Fukui en cada punto del espacio. Y entonces, cuanto más te vayas numérico en esos sistemas, más te arriesgas, porque el ruido va a empezar a ser más grande que la señal. Pero en el método analítico no tienes ese ruido, así es que puedes ir un poco más en paz. Ahora, esa es como la historia previa. El toque extra hoy es que si de verdad lo está haciendo también en la parte electrónica, en la densidad electrónica, debería de hacerlo bien en la energía. Entonces, la última vez que estaba con ustedes en Perú, estábamos contemplando esta idea de si podemos calcular la energética. Y entonces, en este caso, lo que se calcula es cómo cambia la energía si yo cambio la carga de un núcleo. Eso suena divertido porque suena transmutación, ¿no? Cambiar, por ejemplo, oro por mercurio, silicio por aluminio, y ver por qué aparecieron en las zeolitas, por ejemplo. No lo sé. Pero el caso que me divierte ahora es cambiar la carga de 1 a 0, y entonces donde estaba un hidrógeno de pronto ya no hay nada. Es como desaparecerlo de ahí. Y preguntarle al sistema qué le parece en términos de energía. Entonces esta gráfica verán que en medio tiene el agua, en el eje de las X, a la derecha tiene el catión y a la izquierda el OH-. Y lo que hicimos es AZD1, 2 y 3 son correcciones sucesivas en la serie de Taylor, es decir, usando la primera, segunda y tercera derivada de la energía. Y verán cómo la primera derivada lo hace bien, pero lo hace bien cuando el delta n, el cambio en z no es 1. La segunda derivada lo hace bien un poco más allá. Y finalmente la tercera derivada parece que lo logra. En términos numéricos lo está logrando. Entonces una expansión de Taylor a tercer orden recupera la energía de remoción de un protón. Aquí lo importante es lo que intentaba recalcar un poco antes. Ahora estamos en un cálculo DFT, que es muy eficiente, basado en ADFT, y es estructura electrónica regular. Entonces ustedes solo tienen que saber de DFT, usar el daemon, y ya están sacando estos números. La energía de remoción de un protón. Entonces aquí lo que ven a la izquierda como la molécula es la versión ya desprotonada. Lo que se calculó fue eso con un protón y luego se le quitó. La primera columna tiene los experimentales y verán que el AZD1 pues es hasta más malo que el Koopmans de protones cuánticos. El AZD2 se acerca, corrige mucho, pero no alcanza a ser tan bueno como el propagador. Pero el AZD3 sí compite. En las líneas magentas están las desviaciones medias y compite perfectamente, podríamos decir que accidental o legítimamente a veces le gana al propagador en un cálculo de estructura electrónica regular. De paso,
había un concepto que un colaborador estaba promoviendo, que era la función H. ¿Cómo cambia la densidad electrónica si sacas un protón? Él hizo todo un estudio y hacía los cálculos numéricos. Entonces ahora con esto tenemos la opción de calcular la función H analítica y aquí están los cálculos y se parecen a las que había obtenido en 2017 el colega. Entonces es otra respuesta, es ahora cómo cambia la densidad electrónica pero por haberte llevado el protón. Es un tipo de Fukui pero no es la Fukui, ¿verdad? Ahora, si en lugar de quitar un protón lo adicionas, entonces lo puedes poner donde quieras en el espacio y eso te da toda una diversión de que puedes sondear todo el espacio. Así le dice la gente que hace derivadas alquímicas y exploración del espacio químico. Estas palabras de derivadas alquímicas y exploración del espacio químico, yo las he aprendido en buena medida en pláticas previas con Carlos Cárdenas y leyendo cosas después de lo que platiqué con él. Y entonces, ellos sí hablan de transmutación y de probar el espacio químico. En cierto sentido, aquí estamos haciendo eso, solo que es un caso que no se puede clasificar tanto como transmutación, porque de hecho estamos desapareciendo o apareciendo el núcleo de hidrógeno. Y lo que ustedes tienen que pensar de esta imagen es que cada punto es un cálculo de energía. No es una probabilidad de algo, no es una densidad de algo, es la energía que costaría poner el protón ahí. Entonces, cada punto del espacio representó un cálculo de teoría de perturbaciones. Se supone que son caros. Entonces, el que hayamos podido hacer esta gráfica les dice que podemos hacerlo rápido, que no son tan caros con ADPT. Esto era para una molécula de amoníaco que está acostada ahí en la horizontal en medio. Y los puntos rojos es donde costaría más energía y los azules donde costaría menos para una adición de protón. A mí que no me gustaban los puntos críticos, ahora creo que tenemos un buen lugar donde ir a buscar puntos críticos, porque un punto crítico sería una de las zonas donde es más energéticamente más favorable colocar un protón, pero un punto crítico de esta superficie, no de la densidad. Sí, entonces eso para protones con DFT, parece que está funcionando bien. Y entonces, como es soñar se vale, ¿y por qué para electrones no? Si la Fukui electrónica es lo que más usamos. Estos cálculos que están en esta tabla es DFT simple, o sea, sin que yo meta mi mano ahí en nada, con BWN, con PBE, con ADFT y hasta sin ADFT en la última columna con PBE. Y entonces, comparado con el experimental, si tú haces un cálculo delta SCF donde calculas el neutro y luego le quitas un electrón, calculas y restas, te salen energías de emisión muy buenas, tremendamente buenas, a menudo más exactas que las de propagador. Y entonces, a mí me pasaba que escuchaba unas personas hablando de la gran precisión de los funcionales de DFT para hacer energías de ionización. Pero por otro lado, escuchaba gente hablando de lo malo que era DFT para hacer gaps y para hacer potenciales de ionización también. Algo hay malo en todo esto, ¿no? Pues es que otra vez depende del método. En DFT tú también puedes tomar la energía del orbital y entonces es una muy mala idea. Esas columnas que están marcadas ahí como menos epsilon, y verán que están muy lejos del valor del delta SCF. Pero entonces ahí está el espacio para mejorar. Si yo puedo mejorar el valor de la energía del menos epsilon para que parezca el del delta SCF, pero sin hacer dos cálculos, para quedarme en un enfoque directo, como el de propagador, como el de cuando hacemos la Fukui. Entonces tengo que ir por la parte energética de la Fukui, ver cómo cambió la energía, que era en buena medida la motivación inicial, cuando empieza a hacer la expansión de cómo cambia la energía cuando dos moléculas se acercan. Y entonces otra vez hacemos primero, segundo y tercer orden, pero aquí está un poco más emocionante porque cuando sacas el electrón desde el segundo orden es buenísimo. El tercer orden prácticamente no se ocupa. De vez en cuando es medio malito el segundo orden, el tercer orden lo completa. Pero cuando adicionas un electrón y vas por las afinidades electrónicas, la historia es otra.
primero, segundo, tercer orden y todavía te falta, todavía sientes que pudiera ser mejor. Entonces, en mi experiencia de lo que he visto, yo recomiendo esto para ionizaciones, no para afinidades electrónicas. Y cuando ustedes lean, verán que hay toda una historia sobre si DFT puede hacer bien o no afinidades electrónicas por la sobrelocalización o la deslocalización. Entonces, ese es un tema más de DFT que de las derivadas que estamos calculando. Es un problema más general. En parte esto salió también inspirado porque haciendo funciones de Green al estilo GW, notamos que la formulación del corazón que resultaba con funciones auxiliares se parecía a la de ADPT. Entonces eso también motiva que el ADPT debería de poder casi solo. Y por eso aquí lo que estamos probando son 100 moléculas que la gente usa para probar métodos GW. Y ya saben, la línea con pendiente 1 sería el valor exacto. Si le pegan a esa línea, es que salió exacto, ¿no? Los puntos verdes, que como verán siempre están por debajo, están como subestimados, es tomar nomás la energía de DFT, pero eso es una cosa que la gente sabe, ¿no? Que las energías de DFT, el gap de DFT está cerrado de más. Entonces la energía del HOMO está más arriba de lo que debiera y por lo tanto la energía para sacar el electrón de ahí es menos de la que debiera. Luego, el puntito, el círculo vacío es segundo orden de ADPT. Y verán que esto se parece a esas gráficas que uno le muestran de cómo GW corrige a DFT en estado sólido. Tiro por viaje está jalando hacia la línea recta. No le pega, pero parece que todo el tiempo supo hacia dónde debería de jalar. Y el tercer orden, por ahí anda, siempre tapado por el segundo orden. En uno que otro está mejorando el segundo orden. En uno que otro tal vez también lo empeora. El que me llamó más la atención creo que era hidruro de potasio. Verán que está ahí como entre el 5 y el 10. Hay un círculo vacío abajo y luego ya lo subió al amarillo, lo acercó. Ese fue el único que, si yo no hubiera visto ese les hubiera dicho usemos el segundo orden siempre. Incluso probamos doble ionización, porque a veces teníamos intención de hacer propagador de 2 partículas, de 2 electrones, y para nuestra sorpresa lo hace tremendamente bien. Es decir, por lo menos cualitativamente jala muy bien. Si mis ojos no me mienten, los números que salen de ADPT compiten en precisión con los que salen de propagador de segundo orden, sea en la aproximación diagramática algebraica que es SADC, o sea en la aproximación de profesor Ortiz. De hecho, suelen estar en medio de los dos, y igual que ellos cerca del experimento. Entonces, a mí como que me da confianza de que uno puede usar ADPT para calcular energías de remoción de un electrón, energías de remoción de un protón, y seguir su trabajo tranquilo, sin tener que recurrir a métodos de orbitales de protón, sin tener que recurrir a métodos de funciones de Green. El DIMON tiene otras prestaciones, tiene pseudopotenciales, SPs, MCPs, pero ustedes cuando usen eso, acuérdense que tienen una pseudodensidad en la mano. Entonces la Fukui que traen ahí, tienen que tomarla con cuidado. Esa Fukui va a presentar cráteres que son artificiales, porque la densidad de core se la robaron los pseudopotenciales. La energía de los orbitales de valencia debería ser buena, así es que en principio uno debería esperar que un cálculo con pseudopotenciales va a tender a ser bueno en las estimaciones energéticas, aunque ustedes tienen de tener cuidado con la parte local, con la parte de la Fukui misma. Y en la parte de quitar o poner protones, pues no hay nada que preocuparse porque los hidrógenos no aportan pseudopotenciales. Los pseudopotenciales están diseñados para no calcular electrones de core, pero los hidrógenos no tienen electrones de core, entonces nunca van a tener la situación de que tienen un pseudopotencial en el átomo que van a mover, entonces todo está bajo control. O sea, en principio ustedes, aunque se programaron e implementaron en tiempos diferentes, los pueden usar juntos.
queremos pensar que a lo mejor combinando un poco con dinámica molecular podemos aspirar a un pKa directamente, a un potencial redox directamente, aprovechando la velocidad del Demon. Podríamos calcular al vuelo en la dinámica molecular la energía de remoción de electrón, la energía de remoción de protón y promediar. Eso se puede hacer al vuelo porque es un solo cálculo. No tengo que estar calculando el neutro y el catión o el neutro y el anión. Es un solo cálculo con ADPT, siempre sobre el neutro. Y pudiéramos hacer otras inquietudes como mezclar con cómo cambia el potencial de ionización una vez en presencia de electrodo en virtud del potencial impuesto, es decir, el efecto del campo eléctrico sobre la Fukui, por ejemplo. Ya todo está ahí, ya nomás es cosa de jugar, mezclando los diferentes campos, hacer un poco de conexión de 2 o 3 rutinas y debería de poderse. Entonces, pues esto es lo que tenía pensado platicarles. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Roberto Flores y procedemos a hacer las respectivas preguntas. ¿Podrían levantar sus manos para poder hacer su pregunta? Bueno, cedemos la palabra al doctor Jorge Aguilar. Yo no escucho nada, ¿eh? Sí. Doctor Jorge Alberto, ¿puede hablar? Bueno. Ahora sí. Doctor, buenas noches. Es muy Bueno, interesante su plática, doctor. Tengo algunas dudas sobre lo que se puede hacer con este trabajo. ¿Ustedes tienen algunos resultados sobre geometrías de las estructuras con las que estén trabajando? Veo que, bueno, por ahora solamente fueron diagramas sobre energía, pero exclusivamente sobre la estructura, ¿qué tal están saliendo estos cálculos? sobre la geometría molecular. Sí. Sí, en el trabajo mismo de 2004, cuando publicaron el ADFT, Koster, Martín del Campo y Rebeles, ellos hicieron un análisis de cuánto se desviaba la energía y cuánto se desviaba la geometría. Las geometrías no eran casi sensibles, o sea, como suele ser con muchos métodos, era bueno para hacer geometrías. Más bien tenía pequeñas desviaciones energéticas, pero en el absoluto, porque como sabemos en DFT a veces el asunto no es el absoluto, sino la diferencia. En la diferencia ya no es tanto. Pero entonces, claro. Sí, la pregunta va también un poco dirigida sobre lo que comentó al principio, la importancia de este estudio sobre el efecto que tiene en el pH. Para nosotros que nos dedicamos al estudio en dinámica molecular, el pH es importante porque de ahí depende los estados de protonación de los residuos, de los aminoácidos. Ahora, en el SIM estamos trabajando precisamente en parametrizar campos de fuerza, pero para residuos fosforilados. Y uno de los requisitos para poder adicionar el ion fosfato al residuo es que este residuo pierda precisamente un protón. Por eso es que era mi comentario respecto a qué tal salían las geometrías, porque, yo uso Gaussian, yo nunca he usado Demon y no sé
si el ADFT está implementado en Gaussian. Me parece que no, que es exclusivo de Demon. Entonces, ¿qué tanto, por ese aspecto, me recomendaría usar Demon con esta aproximación? Porque, le digo, queremos reparametrizar tanto geometría como cargas en el aminoácido, en el residuo. Entonces, yo nunca he usado ADFT. Sí, yo creo que las geometrías de las que yo le hablaba son estáticas, ¿no? O sea, optimización local. Ahora, en cuanto al Gaussian y las funciones auxiliares, pienso que el mejor camino es que haga un cálculo idéntico con los dos programas. Y usted va a ver el tema de tiempo y usted va a ver el tema del resultado. O sea, usando el mismo funcional, la misma base. Por ejemplo, puede usar BWN en Demon y en el Gaussian usar el SBWN5. Serían lo mismo. Y les pone la misma base y entonces después de eso puede lanzar una optimización o algo así y usted tendrá el mejor criterio de qué tan rentable es moverse al Demon. Ahora, lo que hacen algunas personas también es dejar que el ADFT haga todo su viaje y ya al final regresarlo al que solo es density fitting. Así como que haga la optimización costosa y ya que está cerca del óptimo, decir, pues me cercioro y remuevo la aproximación y la dejo que se relaje ahí ya estando junto al hoyo, por decirlo así. Eso es lo que yo recomendaría. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, de nada, con mucho gusto. Agradecemos la pregunta. ¿Habrá otra pregunta? Levanten su mano en caso de que sí. Bueno, ya que no quieren preguntar, doctor, otra pregunta. Mencionó también sobre diferencias entre Hartree-Fock, DFT y ADFT. Y en la tabla nos mostró energías de ADFT y una de DFT. ¿Qué tanto cambia si yo uso Hartree-Fock, DFT y ADFT en cuanto a las energías de ionización? ¿Es mucha la diferencia? ¿Vale la pena nuevamente moverme a ADFT? Bueno, si usa Hartree-Fock, para que esperar ver algo comparable tendrían que ser delta SCFs de los dos. El delta SCF de Hartree-Fock suele producir números comparables al propagador de segundo orden. Entonces, a mi simple vista, me suena que el delta SCF de DFT es mejor. O sea, yo viví por mucho tiempo en la idea de que hacer el propagador era la onda porque era lo más exacto, pero los números del delta S de DFT son simplemente sorprendentes. O sea, lo que yo mostré de números de electrones o de protones son aproximaciones al delta SCF, es decir, es la serie de Taylor truncada. Entonces, a lo más que puede aspirar es a ser tan exacta como el delta SCF del DFT. Entonces, el ver lo exacto que era fue lo que me inspiró. Claro, las moléculas que están utilizando veo que son hidrocarburos. ¿Hay otro tipo de moléculas que estén utilizando en este estudio? En la parte de electrones usamos GW100. De hecho, hay una página web, usted busca GW100 y le aparece una página donde hablan nomás de GW, pero también hablan de las 100 moléculas que se usan ahí. Entonces incluye inorgánicas, unas orgánicas, incluye las bases del DNA, incluye
dímero de plata, tetrámero de sodio, hexámero de sodio, tiene como diferentes, todas son pequeñas, pero incluye diferentes tipos de enlace. Eso es para los electrones. Para los protones usamos las mismas que habíamos usado en el propagador de protón para comparar directo y entonces sentir si estábamos caminando hacia adelante o hacia atrás y en base a eso no continuar. Pero pues la verdad es que para mi gusto salió muy bien. Yo esperaba que el segundo orden diera bien y una tarde casi lloro de ver que era muy malo, entonces tuve que atreverme a ir al tercer orden, lo que complica mucho la formulación. Pero bueno, eso no lo vas a ver cuando ya corras el cálculo, lo ves cuando lo programas nada más. Y en cuanto a la velocidad, segundo orden, tercer orden, sí, también cambia mucho. O sea, la velocidad en cómputo. Sí cambia. O sea, lo más costoso va a ser la resolución de las ecuaciones del ADPTD, aunque es más eficiente que otros métodos, de todos modos va a ser lo más costoso porque tiene una marcha de la cuarta potencia. Entonces, aunque DFT con las aproximaciones mencionadas se hizo más rápido que Hartree-Fock, el ADPT es tan caro como Hartree-Fock. Básicamente, ahí regresamos a ese costo. Y, perdón, me perdí en el divague. ¿Qué me decía? ¿Cuál era la pregunta real? No, la pregunta era precisamente, veo que la aproximación a tercer orden en Taylor sí, era mucho más precisa. El tercer orden necesita pero menciona usted... Ajá. Hay una cosa que no es mucho para presumir en hacer perturbaciones en DFT. Cada orden de perturbación implica una derivada del funcional. Entonces, primero está la energía, orden cero, luego está el potencial a primer orden, luego está el kernel a segundo orden, y luego está el segundo kernel. Entonces, es la tercera derivada funcional del intercambio de correlación. Eso cuesta, eso quita un poco más de tiempo, pero creo que la pauta básica es, yo puedo calcular ácido benzoico de esos que estaban ahí en 10 minutos en mi laptop. Mi laptop es de gamer, pero es del 2013. Entonces, eso da una idea de que no, seguramente ahorita ya sería más rápido con una nueva. Claro, y en este caso, Daemon se puede paralelizar. Digo, ese era uno de los problemas que tenía Gaussian antes. En la nueva versión no sé. Sí, el Daemon ya está paralelo. Solo las partes de las últimas cosas que yo mostré, como recién las estaba yo poniendo, pues necesito la vigilancia de uno de los expertos de la paralelización para que vea que conecté bien. Que yo corro en serial. Pero la Fukui, por ejemplo, la Fukui de Daemon es paralela ya. Entonces ya está paralelizado y optimizado eso. O sea, parte de lo que aquí no se discutió es que hay, por ejemplo, un método para no invertir la matriz, para no construirla toda. Y entonces, usar un método iterativo que de facto acaba quitando ese cuarto orden y otra vez haciendo que el ADPT sea tan rápido como la energía. Para darnos una idea, México tiene una que otra máquina grande en la Ciudad de México, pero no son tan grandes. Entonces hemos calculado en esas máquinas del Simvestab 1000 átomos de carbono en una semana o algo así en paralelo. Entonces eso da una idea de la factibilidad de qué se puede calcular y qué no. Claro. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Habría otra pregunta? ¿Podrían levantar la mano si ese es el caso? ¿No? Creo que Milagros escribió una pregunta. ¿Dónde la veo? A ver, la voy a leer. Buena ponencia, doctor. Soy nueva en este aspecto. No sé si me podría mencionar diferencias entre la teoría funcional de la densidad, DFT, y los cálculos tipo Hartree-Fock.
¿cuál de los dos sería mejor? Pues el decir común es que los de DFT son mejor. El Hartree-Fock es históricamente el tronco de los métodos ab initio. De ahí se derivan todas las mejoras. El problema era que se tenía el sentimiento de que para mejorar sustancialmente había que hacer muy costoso el cálculo. Entonces eso fue parte de lo que hizo nacer al DFT, la necesidad de un método que de manera simple como Hartree-Fock explicara cosas, pero que fuera más confiable. Entonces, en ese intercambio correlación está la clave. El intercambio correlación de DFT hoy día, de hecho, incluye al de Hartree-Fock en la versión de orbitales híbridos. En otras versiones no lo quita, o sea, quita el intercambio de Fock, pero si usas un híbrido, lo vuelve a poner. Y además de eso tiene, pues, una buena adivinanza de la correlación y del intercambio mismo. Entonces, ustedes notarán que DFT no era muy popular ni muy sonada en los artículos, sino hasta quizá a finales de los 80. Y mucho tiene que ver con el hecho de que se materializó la implementación de un software que lo hiciera rápido y que diera resultados más exactos que Hartree-Fock. Entonces esto tenía que ver con ya tener las aproximaciones de los funcionales, pero también con tener el software. Y ahí, por ejemplo, alrededor de eso podemos ver las versiones viejas del daemon, o podemos ver el nombre de Axel Becke y sus funcionales. Entonces, creo que en resumen la idea es que DFT es mejor. Más rápido, más exacto. Agradecemos la respuesta del doctor. ¿Habría otra pregunta? Doctor, bueno, pero yo tengo una pregunta. Sí. Quería preguntarle si es que en ADFT, bueno, ya se pueden hacer cálculos con proteínas muy, muy grandes, sin que se tarde excesivamente, como por ejemplo, más de 5 meses o así. No sé si es que eso aún ya se ha logrado o aún no. La proteína sigue siendo un tema más duro. Lo que tiene el daemon en relación al ADFT es la posibilidad de hacer métodos de tipo cebolla, onion, donde mezclan DFT en la parte mecanocuántica, le llaman QMMM, y en la parte de mecánica molecular usa campos de fuerza de mecánica molecular y los une con potenciales de capping, que le llaman, que son como pseudopotenciales. Entonces es un pedacito cuántico y un pedazote mecánico. La proteína es muy grande. O sea, aunque dijéramos, puedo hacer 1000 átomos rápido, como no lo hago tan rápido, pero lo he visto, de todos modos 1000 átomos es muy poquito todavía para una proteína. Entonces la opción es, creo que mecánica molecular, y si tienes un tema de que haya procesos electrónicos relevantes como excitaciones electrónicas, fotoexcitación, ruptura de enlaces, entonces esa parte tiene que ser cuántica. Entonces esos métodos mixtos de onion serían la opción. El daemon lo puede hacer también. Yo prácticamente nunca lo he usado en esa modalidad, pero entiendo que lo puede hacer. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta respecto a esa. ¿Usted sabe cuántos son los átomos, el número de átomos límite para poderlos fijar en un cálculo QMMM? ¿Hay un límite? Los límites son ajustables. El programa daemon en principio no tiene un límite fundamental. Cuando ustedes tienen el programa, o sea, si nos referimos al daemon, todo lo que hay que hacer es editar un archivo que se llama parameter.h, que dice max atom 1000, y lo cambias por 2000 y ahora puedes calcular 2000 átomos. Pero es bajo tu propio riesgo. En principio tú sabes que tienes una máquina donde van a caber 2000, porque vas a ocupar más RAM, cosas así.
de mi propia experiencia, lo que pasa si empiezas a incrementar ese número sin cuidado es que el ejecutable mismo se va a volver muy grande. Cuando compiles, te va a aparecer un mensaje que te dice que tu ejecutable es muy grande y va a haber un límite, pero ese límite es por tu arquitectura. El mismo programa lo dejamos aquí, en 10 años hay una máquina más grande y cambiamos el 1000 por 10.000 y ya corre. Pero el programa, cada integral, cada metodología fue programada en la idea de que no está limitado. Entonces tú solo vas y cambias ese número y recompilas. Y eso puede ser muy importante. Yo tuve una experiencia de que un estudiante corría cálculos y tardaban una semana. Y un día hubo un problema total que hubo que mover algo y recompiló. Y al día siguiente llegó con el resultado y pues yo no le creía. Yo dije, algo aquí hay truco. Y finalmente descubrimos que le movió el RAM. El programa tenía un default de 300 megas y le dio algo así como 2 gigas. El programa empezó a hacer los cálculos en 2 días que antes hacían 8 días, ¿no? Entonces sí vale la pena tener presente que esos límites están ahí, son como los límites de, ¿qué será? Tú haces los coches de un tamaño porque sabes que tienes carreteras de un tamaño, pero si haces las carreteras más grandes podremos hacer los coches más grandes. Entonces no hay nada fundamental que te prohíba hacer un coche más grande, igual no hay nada fundamental que te prohíba hacer que el Dimo pueda calcular más átomos. Creo que dice algo, pero no lo escucho. No, sí, muchas gracias, Doc. Muchas gracias porque sí tenía esa duda hace bastante tiempo. Y ya, sí, muchas gracias. Creo que... Con gusto. Ujú. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, doctor, buenas noches. No sé mucho sobre mecánica cuántica, pero con respecto al HOMO y LUMO, ¿qué diferencias hay entre aplicar la aproximación de diferencias finitas y el teorema de Koopmans? Ok, voy a entender que las diferencias finitas es hacer 2 cálculos y restar. Entonces, la diferencia principal es que al hacer los 2 cálculos tienes efectos de relajación. Es decir, calculas el neutro y bueno, ese es tan bueno en los 2 casos. Pero luego, en el de diferencia, vas y calculas el catión. Y entonces vuelves a pasar por el SCF, entonces la densidad se vuelve a acomodar como ahora mejor le convenga con la nueva condición de carga. Entonces entró en una situación de relajación, de la cual no tuvo oportunidad cuando usaste solo el HOMO o el LUMO. Entonces, usar el HOMO o el LUMO, que sería como el equivalente a Koopmans de Hartree-Fock, tiene 2 problemas. Le falta correlación y le falta relajación. La relajación misma es un tipo de correlación, pero no es toda la correlación. Entonces, con el delta SCF recuperas relajación sin tener que aumentar el nivel de teoría. Entonces, en principio, yo siempre apostaría por el delta SCF, con la única complicación de que hay que hacer 2 cálculos y cuando menos quieres, uno no quiere converger, ¿verdad? Entonces, ahí si uno quisiera que nomás tomar la energía de uno fuera bueno. Y eso es en principio lo bueno del ADPT, que aunque ahora va a costar más, no vas a tener que hacer otro cálculo. Pero si tú ves que puedes hacer tus 2 cálculos rápido, pues así está bien. Agradecemos la respuesta del doctor. ¿Habría otra pregunta?